Bueno, dentro de los temas en los que se quedaron y de lo que hace falta, me parece que son ciertos problemas, son los problemas de optimización, y en una primera parte son los problemas sin restricciones, y esto pertenece, me parece que al capítulo 6 allí del libro. Y en otra segunda etapa vienen los problemas de optimización con restricciones. Con restricciones. Y esto me parece que es el capítulo 7. Bueno, en el repaso que hicieron del capítulo 1 y de sus cursos de cálculo 3, digamos, entienden la idea de un problema de... Bueno, son dos cosas. La primera es un problema de optimización y la segunda es que el problema tenga restricciones o no. ¿Me podrían hablar un poco de eso? Ahora un segundo. Bueno, perdón. Entonces, en el capítulo 1 del libro y lo que alcanzaron a ver con el profesor y además de su curso de cálculo 3, lograron ver las diferencias entre los problemas que son los problemas de optimización, que son con y sin restricciones. Sí, profesor. Ok. Sí, incluso desde los cursos de cálculo 3 se desarrolla cierta teoría para poder calcular los máximos y mínimos locales de alguna cierta función sin necesidad de sujetarla a alguna restricción. Y posteriormente, a los problemas de optimización se les impone una restricción y el método para calcular máximos y mínimos se le hace ahí cierta adecuación y aparece el método de Lagrange para optimizar funciones sujetas a ciertas restricciones. Bueno, pues acá va a ser algo parecido. Primero habrá que estudiar algunos algoritmos, algunos métodos que estarán enfocados a optimizar funciones sin que las funciones estén sujetas a alguna cierta restricción. Y después, posteriormente, habrá que ver la parte de problemas de optimización con restricciones. Bueno, dentro de los métodos que habrá que estudiar, pues son los siguientes. Déjenme les comparto aquí un poco el libro. Perdón que no les presenté algo, pero fue muy rápido y ya no pude escribir algo. Espero que las próximas sesiones poder escribir algo mejor, pero bueno. Entonces, dentro de los métodos de esta primera parte del capítulo 6, que son los métodos para optimizar funciones sin restricciones, los métodos suelen pues dividirse en dos categorías, que son estas. La primera categoría se le llama los métodos de búsqueda directa. Estos métodos de búsqueda directa no, digamos que la principal diferencia entre los métodos descendentes es que no utilizan el lenguaje o las herramientas del cálculo diferencial. Todos los algoritmos o métodos que usan las herramientas del cálculo diferencial, es decir, puntos críticos de funciones, gradientes para buscar las direcciones de máximo o mínimo descenso. Bueno, todas ellas entran dentro de esta categoría que se le llaman los métodos descendentes. Adicionalmente a ellos, hay otros métodos que son los métodos de búsqueda directa. Los métodos de búsqueda directa, digamos, una de sus cualidades es que no utilizan prácticamente herramientas de cálculo diferencial. Utilizan otro tipo de herramientas y de ideas para ir desarrollando los algoritmos. En principio, me parece que el temario se enfoca más en los métodos descendentes. De hecho, creo que inicia con el método del descenso más rápido, que hasta donde recuerdo, el método de descenso más rápido también lo estudian en el curso de métodos numéricos 2. ¿Recuerdan el método del descenso más rápido? No.
No, profe. ¿No? Profesor, no recuerdo haberlo visto. Ok, bueno, está bien, no se preocupe, pues acá habrá que verlo. Pero antes de entrar a estos métodos que usan herramientas de cálculo diferencial, que son los métodos de descenso, vamos a ver solamente dos métodos de búsqueda directa, que van a ser los dos primeros, el método de búsqueda aleatoria y el método de búsqueda de mallas, o no sé cómo traducir el segundo de ellos. El primero le podríamos llamar así, como el método de búsqueda aleatoria, y el segundo el método de búsqueda de mallas o algo por el estilo. Porque son métodos, son bastante simples de entender, de desarrollar, y también nos van a ayudar a ir ganando un poco de experiencia y de habilidad para ir desarrollando los programas. Ya desde digamos, desde esta parte, ya habrá que comenzar a desarrollar algunos programas para que podamos hacer los cálculos, porque los algoritmos que vamos a estudiar, pues hacer los cálculos a mano, pues es bastante laborioso, además no tenemos la precisión que una computadora puede llegar a tener, entonces necesitamos ya comenzar a hacerlo. Yo voy a escribir los programas en este lenguaje se llama Octave. Seguramente algunos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes seguramente lo saben usar, algunos quizás lo han escuchado y no lo saben usar, y algunos quizás no lo han escuchado nunca. Entonces yo lo voy a hacer aquí en Octave. Octave es un software libre y es la versión libre de MATLAB. Me parece que con su cuenta de correo institucional, ustedes pueden acceder a la licencia de MATLAB, porque MATLAB no es un software gratuito. Sin embargo, yo voy a optar por usar Octave, porque Octave, al ser un software libre, pues en principio lo van a poder usar pues, siempre. O sea, digamos, aun cuando ya no sean estudiantes, pues pueden usar el software libre sin ningún problema. Y además la sintaxis de alguna forma es parecida a la de MATLAB. De hecho, para las cosas que vamos a requerir, me parece que la sintaxis va a ser prácticamente la misma, entonces no le veo mucha diferencia. ¿Han usado Octave antes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, bueno, de cualquier forma, si alguien se siente más cómodo con algún otro lenguaje de programación, con Python, con C, con Fortran, no sé, con algún otro, pues también pueden escribir los programas en algún otro lenguaje. Pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos en la parte del algoritmo y que la parte propia del lenguaje de programación, pues tratar de hacerlo lo más ligera posible, que bueno. Entonces, ¿cuál es el plan que vamos a desarrollar? Pues vamos a desarrollar primero estos dos métodos de búsqueda directa, que insisto, no utilizan herramientas de cálculo diferencial, y una vez que ya las tengamos, pues nos vamos a los métodos de descenso que ya utilizan herramientas de cálculo diferencial. Una parte importante, digamos, de por qué ver los primeros métodos, es de que no todas las funciones que pueden llegar a aparecer o que necesitemos no necesariamente van a ser diferenciables. Entonces, por eso necesitamos tener algunos métodos que se enfoquen también a ese tipo de funciones. Pero bueno, entonces veamos el primero de ellos, el método de búsqueda directa, que está bastante interesante y nos va a introducir pues en el problema de optimización, que es lo que nosotros queremos desarrollar. Aquí viene en el texto el algoritmo. Bueno, vienen algunos elementos ahí generales de optimización, que no quiero entrar ahorita en ellos. Y voy a pasar casi directamente al algoritmo. Aquí están los métodos de búsqueda directa. Aquí está el método de búsqueda aleatoria. Ahí vienen algunos gráficos. Aquí están los primeros de ellos. El método de saltos aleatorios. Así se le tituló. Método de saltos aleatorios. Bueno, aquí viene una descripción, pero no la voy a hacer, no la voy a tomar de allí. Voy a ponerle una pizarra, mejor les comento más o menos cuál es el espíritu del algoritmo y vamos a ver si podemos, pues, programarlo también. Pero bueno, ahí está. Bueno, entonces, el método de saltos aleatorios, así le vamos a llamar. Método. Ay, espérame.
Entonces, el primero es el método de saltos aleatorios. Bueno, el método de saltos aleatorios, ¿qué es lo que va a proponer? Profesor, ¿ya está presentando? Sí, espérenme, es que Deme un segundo, hay un problema técnico, ahorita lo resuelvo. Ya está, ya debe poderse ver. Listo. Pues vamos a ver el método de saltos aleatorios. El método de saltos aleatorios, ¿cuál va a ser el objetivo? Pensemos que tenemos alguna cierta función, que es una función que va de Rn hacia R. Y nosotros queremos encontrar un punto. Queremos encontrar un punto A en Rn, un punto A en Rn, de manera tal que cumpla ¿qué condición? Pues que alcance ya sea un máximo o un mínimo. Los algoritmos, así como están escritos en el libro, están pensados para tratar de aproximar mínimos de funciones. Si se desarrolla un algoritmo para calcular mínimos de funciones, ese mismo algoritmo puede usarse para calcular máximos de funciones. En lugar de trabajar con la función f, se puede trabajar con la función menos f. Y un mínimo de menos f es un máximo de la f original. Entonces, si se desarrollan algoritmos para calcular mínimos, con eso, digamos, estaríamos resolviendo ambos problemas, lo de máximos y lo de mínimos. Entonces, un punto A se dice un mínimo si satisface ¿qué condición? Pues que la evaluación de f en A es menor o igual que f de x para cualquier x dentro del dominio de la función. Bueno, aquí en realidad le puse Rn, pero quizás lo debería de acotar. Vamos a ponerle así, A contenido en Rn hacia R y para todo x en A. Bueno, entonces un punto A se dice un punto mínimo si satisface pues esta condición, que la función evaluada en el punto A es menor o igual que la evaluación de la función f de x para cualquier punto x dentro de su dominio. Algunos ejemplos de este tipo de problemas. El caso más simple es el caso de n igual a 1, o sea, que tengamos una función que va de R en R. El mínimo, ¿qué cosa representaría? Bueno, pues la gráfica no sé qué forma tenga. Vamos a pensar que pues, la gráfica puede ser algo de esta manera. Entonces, ese supuesto valor mínimo es un punto A, de manera tal que si yo tomo cualquier otro, entonces la evaluación de la función f en A resulta ser más pequeña que f de x para cualquier punto x dentro del dominio de la función. O sea que es de alguna forma como el valor pues más pequeño. Ese es en el caso unidimensional. En el caso de dos dimensiones, que tuviésemos una función que va de R2 hacia R, el valor mínimo, ¿qué cosa representaría? Bueno, como la función ahora va de R2 a R, la gráfica de la función representaría pues una superficie. Por acá, a ver si me sale una superficie así rara. Bueno, está media fea, ¿va? Déjame pongo otro, que no me gustó ese. Como una especie de paraboloide, así. Entonces piensen que esta es la gráfica de la función f. Entonces el valor mínimo, ¿qué cosa representaría? Bueno, pues el valor mínimo sería ahora un punto en R2, de manera tal que la evaluación de la función en A, pues resulta ser menor o igual que la evaluación en cualquier otro punto, z, digamos, para todo z dentro del dominio de la función. O sea que si yo tomo algún otro punto z, el valor de la función en z, pues supera al valor de la función en A. Bueno, entonces, para el caso de una función de R2 hacia R, el valor mínimo representaría pues, el punto de altura más baja dentro de la gráfica que representa dentro de la superficie que representa la gráfica de la función. Para el caso de una función que vaya de ahora en R3, bueno, la situación ya gráficamente ya no la podríamos hacer, porque a nivel gráfico, la gráfica de una función que va de R3 a R, ¿estaría en dónde? Estaría en R4 y ya no podemos hacer el dibujo. Pero bueno, entonces,
el valor mínimo de una función, ¿qué cosa va a ser para nosotros? El valor mínimo de una función va a ser un punto, de manera tal que satisface esta condición, que la evaluación de la función en el punto A resulta ser menor o igual que la evaluación de la función en X para cualquier punto X dentro del dominio. Bueno, ahora, ¿cómo podemos encontrar ese valor mínimo? Bueno, ¿y cómo encontrar el valor mínimo? Bueno, fíjense, el primer método que estamos tratando de desarrollar, este método de los saltos aleatorios, va a ser lo siguiente. Lo voy a describir y luego lo vamos a ir como diseccionando en forma de algoritmo y al final lo vamos a programar. Entonces, el primer método de los saltos aleatorios dice lo siguiente. Bueno, me voy a apoyar en el caso de una función que vaya de R2 hacia R para tratar de entender un poco la idea. Fíjense, si fuese una función que va de R2 hacia R, vamos a poner aquí el punto X, el punto Y, la altura Z estaría dada por la imagen de la función f de XY y sobre ella está apareciendo la gráfica de la función. Ya dije que el valor mínimo es un punto A, que en este caso tendría coordenadas X0, Y0. Sería un punto X0, Y0, en el cual la función pues tiene una altura mínima. Bueno, el primer método nos vamos a enfocar primero, no tanto en la parte de la gráfica de la superficie, sino que debemos tratar de acostumbrarnos a ver la situación en R2. Es decir, si yo sustraigo esta parte en R2, voy a poner X, voy a poner Y, el punto en el cual se alcanza el valor mínimo es X0, Y0. Bueno, entonces, lo que yo quiero hacer es tratar de encontrar las coordenadas de este punto X0, Y0, en el cual la función alcanza su valor mínimo. Bueno, el método de los saltos aleatorios va a consistir en lo siguiente. A pesar de que el problema no tiene restricción, para fines del algoritmo, lo primero que vamos a hacer es definir una región de búsqueda de la raíz. Es decir, todo un cuadro, digamos. Todo ese cuadro sería un punto todo un cuadrado, digamos, con qué tipo de coordenadas. No sé, una coordenada, déjenme, uso aquí alguna letra, una coordenada AX y una coordenada BX, una coordenada AY y una coordenada BY. Entonces, el método de los saltos aleatorios lo que hace es, primero, definir una región de búsqueda. Mientras más grande sea la región de búsqueda, pues de alguna forma tenemos como más posibilidades de que dentro de ella se encuentre el punto donde la función alcanza su valor mínimo. Claro que mientras más grande sea la región de búsqueda, pues también el algoritmo quizás requiera de un mayor número de iteraciones para poder darnos buenos resultados. Pero bueno, vamos a pensar que defino una cierta región de búsqueda y digo, bueno, dentro de esa región de búsqueda voy a tratar de calcular o de aproximar el valor mínimo, perdón, de mi función. Recuerden que las coordenadas de este punto nosotros no la conocemos porque es justamente lo que nosotros queremos calcular o aproximar. Queremos aproximar las coordenadas del punto donde la función alcanza su valor mínimo. Bueno, entonces, pero no lo conozco, no sé quién sea. Entonces, para ello defino mi región de búsqueda y el método de los saltos aleatorios va a ser muy simple. Es muy simple y consiste en lo siguiente. Consiste que dentro de la región de búsqueda nosotros proporcionemos una cantidad aleatoria de puntos. Ahorita les digo cómo vamos a generar a estos puntos aleatorios. Vamos a generar una cantidad aleatoria de puntos. De hecho, vamos a tomar, no sé, n puntos, n mayúscula puntos. N mayúscula puntos. Vamos a ponerles nombres. Por ejemplo, este que sea Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 y así todos los demás, ¿no? En general ZK. El punto que yo quiero aproximar es el punto Z. Bueno,
Entonces, el método de los saltos aleatorios es bastante simple. Dice, pues construya una sucesión de puntos aleatorios dentro de la región de búsqueda que estén uniformemente distribuidos. Ahorita vemos cómo construir esa sucesión de puntos que se encuentre uniformemente distribuidos. Y una vez que los vayamos obteniendo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, bueno, como primera aproximación del punto donde la función alcanza su mínimo, vamos a tomar al punto Z1. Pensemos que los números o los puntos aleatorios en la región de búsqueda los vamos encontrando uno por uno. Entonces, mira, le voy a hacer otro dibujo por acá. Y lo voy a poner así. Aquí tengo mi región de búsqueda. Tengo el punto Z1, el Z2, el Z3, el ZK en general, ¿no? Entonces defino como una primera aproximación. De hecho, le voy a llamar, ¿cómo le llamo a la aproximación? Le vamos a llamar A, de aproximación, que sea Z1. Y después vamos a ir haciendo una prueba punto por punto. Una vez que tenga la primera aproximación, voy a obtener un nuevo punto aleatorio Z2 y voy a calcular la evaluación de la función en Z1 y la voy a comparar contra la evaluación de la función en Z2. Así de esta manera. Es decir, arranco con una primera aproximación que sea un primer punto inicial y a partir de él, conforme vaya teniendo los puntos aleatorios, voy haciendo evaluaciones de la función en Z1 y Z2. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues el que tome el valor mínimo, con él voy a definir a mi nueva aproximación. Por ejemplo, si el punto aleatorio que yo seleccioné no logra ser más pequeño, o sea, que siga siendo más pequeño, entonces la aproximación la dejaría como ¿quién? Pues como A1. Pero si ese punto llega a ser más pequeño, entonces la aproximación la tomaría como Z2. Es bastante simple. O sea, como lo que yo quiero es encontrar el valor mínimo, tomo una primera aproximación, genero un número aleatorio, hago las evaluaciones, comparo quién tiene el valor más pequeño y el que tenga el valor más pequeño es con el cual voy a definir a mi nueva aproximación. Repito luego para el punto aleatorio Z3. Hago exactamente el mismo procedimiento. Luego repito para el Z4, repito para el Z5 y así me voy hasta llegar ¿a dónde? Hasta el ZN. Una vez que haya logrado hacer eso, yo habré ya probado con muchos puntos aleatorios y si se toma un número n lo suficientemente grande, entonces el algoritmo va a empezar a dar algunos resultados. ¿Se entiende cuál es la idea del algoritmo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces fíjense, les voy a decir cómo lo vamos ahora a programar. De hecho, yo ya lo programé hace a rato. Hice el programa. Si quieren, les muestro lo que hace el programa y luego lo vamos como, lo volvemos a reescribir si quieren. Déjenme, les muestro. Como que viendo lo que queremos, quizás sea más fácil entender el propio algoritmo. Ay, perdón, bueno, esta es la pantalla de Octave. Les digo, Octave es un software libre, entonces si no tienen Octave, pues lo pueden descargar en su computadora y prácticamente no tiene costo, entonces no habría ningún problema. Esta es la línea de comandos. Si uno quiere hacer un nuevo programa, entonces uno va a archivo, uno le dice un nuevo script o un nuevo guión y uno, digamos, abre cierto editor para desarrollar un programa. Ahorita hacemos alguno, nada más les quiero mostrar el que yo ya tengo, le llamé así saltos aleatorios, que es este. Fíjense, en el programa que yo hice, tomé como referencia a esta función, a la función f igual a x cuadrada más y cuadrada más 4. Ahorita no se preocupen tanto por el código, ahorita si quieren nos enfocamos en el código. Primero les quiero mostrar qué es lo que hace el programa para que entendamos un poco el algoritmo y al momento de que comencemos a programarlo, pues sea más fácil para nosotros. Entonces, fíjense, en este programa tomé como ejemplo esta función, x cuadrada más y cuadrada más 4.
La gráfica de esa función, ¿qué forma tiene? ¿Alguien me puede decir? Un paraboloide. Es un paraboloide, exacto. Es un paraboloide que es algo así. Viene por acá y viene acá. Y el valor mínimo, espero que sea claro para todos, el valor mínimo de esta función lo alcanza en el 0, 0. Ese es el valor mínimo. Aquí sería el valor mínimo. ¿Ok? Pero bueno, se supone que yo no sé quién es el valor mínimo, ¿no? Puse esa función, le puse una función que yo conozco para ver que mi algoritmo estaba funcionando bien, ¿no? Para ver que el código estaba jalando bien. Aunque ya en la práctica, pues no lo vamos a hacer con estas funciones, ¿no? Sino con otro tipo de funciones. Pero bueno, yo definí una región de búsqueda. Creo que aquí le puse, no sé si se alcanza a ver porque tapa la gráfica. Aquí, esta es mi región de búsqueda. Entonces hice una región de búsqueda, aquí está, y al momento de sustraerla, la puse entre menos 3 y 2, y entre menos 4 y creo que 3, no alcanzo a ver ahí. Esa fue la región de búsqueda que yo puse. Profesor, Sí. si esa región de búsqueda la llegáramos a poner y no se encuentra el punto, ¿se haría un ciclo infinito? No, porque el programa lo que hace es construir una cierta cantidad fija de puntos aleatorios. Y no entraría en un ciclo infinito, digamos, no habría riesgo de entrar en un bucle, porque como lo que hace es construir una cantidad ya predeterminada de números aleatorios, pues los calcula y termina, digamos, no va a entrar nunca en ningún ciclo. Y Entonces, por decir, diga, bueno, diga. si por decir, hiciéramos la región en otra parte donde exactamente no conseguimos el punto mínimo de la función, pero sí conseguimos un punto mínimo en dicha región de la función. No sé, por ejemplo, en este ejemplo que lo haya puesto más a la derecha, más a la izquierda, donde esté el 0, 0, pero este otro punto menor. Entonces no lo marcaría Siempre, como el menor, ¿no? sí, nos daría el menor en esa región de búsqueda, el Pero cual no sería el menor de la función. no sería el mínimo global. Exacto. Exacto, exacto. Pero entonces en ese caso tendríamos que, o sea, ¿cómo sabríamos ahí si realmente llegamos al mínimo? O sea, o tendríamos que definir otra región, o tendríamos que hacer más grande nuestra región. No, recuerden que este primer algoritmo es el más básico de todos, ¿no? Este algoritmo se va como a refinar un poco más y va a resolver el problema que usted dice. Pero digamos que en este primer algoritmo pensemos que como que tenemos la región de búsqueda, ¿no? Tenemos cierta información adicional que nos dice, el mínimo debe estar en tal región, ¿no? Entonces búsquelo por allí. Ya después Ah, veremos ok, cómo sí. resolver ese problema. Pero, Sí, sí, profe, pero gracias. sí, sí tiene razón. Pero bueno, entonces allí yo definí esa región de búsqueda y lo que hice fue generar pues, vectores aleatorios. Déjenme borro la gráfica porque no se ve aquí. Entonces, esto de la región de búsqueda lo puse acá, son estos parámetros. Y aquí yo le estoy diciendo cuántas iteraciones voy a hacer. Le dije que hiciera 1000 iteraciones. Entonces, fíjense, lo voy a correr para que vean qué es lo que hace el programa. Déjenme ver si le pongo algo más. Espérame. Ahí voy, ahorita lo corro. Que le estoy poniendo algunas cosas para que ahorita que lo corra. A ver, ahí va. Va a tardar un ratito. Ahí está corriendo. Esos números que están saliendo allí son las evaluaciones de la función en los puntos aleatorios que yo fui creando. Le puse, ¿cuántos números aleatorios le puse? Le puse 1000 números aleatorios. A ver, ahí va. Vamos a esperar a que termine.
Por supuesto, mientras más números aleatorios pongamos, ocurren dos cosas. La primera es que nuestro algoritmo genera una mejor aproximación. Y la segunda es que pues, se vuelve más lento. Ahí lo estamos viendo en acción. Profe, pero ahí su Sí. programa no dice en qué punto los esté evaluando. Dice No, o no dice. porque sí, lo dice al final. Bueno, fíjense, les quiero mostrar algo. Perdón, ese fue mi hermano. Espérense, primero les voy a mostrar algo. Podemos hacer que lo diga, pero creo que no nos interesa tanto que los diga. Ahorita les voy a decir por qué. No sé, es esta. Fíjense, lo que hace el programa es esto. Esta fue mi región de búsqueda, recuerdan, que había sido en X de -3 a 2 y en Y de -4 a 3. Todos esos puntitos son todos los puntos aleatorios que el programa pues me diseñó. Los fue poniendo pues aleatoriamente. El valor mínimo, acuérdense que estaba en dónde. El valor mínimo estaba en 0, 0, ¿no? No sé por dónde es 0, 0. Está más o menos... Bueno, le voy a rayar, aunque... Ay, no sé cómo hacerle para que... Otra es una recta así y otra así, ¿no? Cuando genera todos los puntos aleatorios, le puse 1000 puntos aleatorios. Hay algunos que están pues, muy lejos, ¿no? Del valor mínimo, pero hay algunos que quizás sí se van como aproximando. El programa, ¿qué es lo que hace? El programa busca el más cercano al valor mínimo. Eso es lo que está haciendo. Porque como el valor más pequeño se alcanza precisamente en el 0, 0, entonces mientras yo me vaya alejando del 0, 0, pues la función se va alejando de su mínimo. Entonces los valores de la función van siendo pues más grandes, digamos, ¿no? Entonces lo que hace el programa es eso, es generar todos estos números aleatorios y quedarse con el más pequeño. Bueno, esa es la salida así como gráfica. Y la salida numérica sería esta. Aquí está mi salida numérica. Espérense. Es que... Ay. Es acá. Que luego salen algunas ventanas. Esas cosas que salen aquí son ventanas emergentes que tengo que quitarlas. Pero bueno, no sé. Bueno, aquí está la salida. No, en el programa yo no le pedí que me fuera poniendo las coordenadas de todos los puntos aleatorios. Eso no se lo pedí. Por supuesto, el programa las calcula los puntos aleatorios y hace las evaluaciones en los puntos aleatorios. Estos numeritos que ven aquí son las evaluaciones en cada uno de esos puntos aleatorios. Recuerden que la función era ¿cuál? Habíamos dicho era x cuadrada más y cuadrada más 4. El valor Te mínimo... devuelve la coordenada en Z, ¿no? No, bueno, sí, la coordenada en Z, exacto. Sí, devolvería la coordenada en Z. Y el valor mínimo, ya habíamos dicho que estaba en qué punto. Está en el 0, 0, ¿no? En el 0, 0. En el 0, 0, la función, ¿qué valor? ¿Cuál es el valor mínimo? 4. Ese es el valor 4. Entonces, comienza a hacer toda la búsqueda. Fíjense, hay unos valores muy grandes. Por ejemplo, este de 16 está como muy lejos, ¿no? Del valor mínimo. Este de 14 sigue estando muy lejos. Y ahí empieza a hacer sus evaluaciones. Empieza a hacer las evaluaciones. Creo que yo le di como iteración inicial el punto medio de la región de búsqueda. Ese fue el punto inicial que yo tomé como primera aproximación. Y lo que hace es ir generando los puntos aleatorios, hace las evaluaciones, y si hay alguna más pequeña que mi primera aproximación, pues entonces lo cambia. Hasta ahí no había encontrado a ninguna. Ahí no sé cuántas iteraciones vaya. Pero a ver, vamos a ver dónde encuentra alguna. Ahí todavía no encuentra nada. No encuentra nada, no encuentra nada. Ahí va.
Es que le pedí al programa que cuando encontrara una más pequeña, me dijera en qué iteración lo hizo. Entonces, hasta ahí todavía no consigue nada. De hecho, creo que ya le cansé. Aquí hay una. Fíjense, hasta por acá, en la iteración 685, o sea, en el punto aleatorio 685, ya logró encontrar un punto que se acercó más a la primera aproximación que él tenía. Notarán que los otros valores son muy grandes, ¿no? Son 9, 15, etcétera, ¿no? La primera aproximación que yo le di era como muy buena, porque y la primera que logró mejorarla fue en la iteración 685. Luego, fíjense, ahí fue una coincidencia de que en la 688 logró mejorar su aproximación. Aquí se ve. Cada vez que encuentra una mejora en la aproximación, comparando las evaluaciones de la función, pues cambia su primera aproximación. Entonces, en el 688 logró mejorarlo. Y bueno, ya para no terminar, pues ya lo que corra todo. Y al final le pido que me diga cuáles fueron las coordenadas de la aproximación. Entonces aquí están las coordenadas de la aproximación. Fíjense, la aproximación de la coordenada X es lo que yo le llamo el punto A, y fue el punto 0.061 y el otro fue 0.04, el cual es muy cercano al valor mínimo. Para esa función, el valor mínimo, ¿quién había sido? El 0,0. Entonces, y el valor de la evaluación de la función en este punto es de 4.0063. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. Bueno, pues ahí está. Ese es el algoritmo. Ahora vamos a ver un poco el código, ¿no? Entonces, porque la idea es entender, el algoritmo es muy simple, es generar la región de búsqueda. Oiga, Y espera, yo sí tengo duda. ¿Por qué era 4 el valor? ¿por qué era 4 el valor? Ajá, o por qué dice que el 4 es el mínimo. Porque la porque función es x cuadrada más y cuadrada más 4. Entonces el mínimo es 4. Ah, por Z. ajá, esa es la función de prueba que yo estoy utilizando. Y la gráfica de esa función es un paraboloide. Sí. Es un paraboloide con centro en el origen. Es algo así. Y el valor mínimo lo alcanza en el 0, 0. La función evaluada en 0, 0 es 4. Es decir, el valor mínimo es 4. Ah, ok. Y siempre el valor mínimo es 0, 0. No siempre. O sea, para esta función su valor mínimo es 0, 0. Pero de hecho el algoritmo lo que pretende hacer es precisamente aproximar el valor mínimo. Ah, No, okay. no siempre va a ser el 0, 0. Insisto, yo coloqué esta función porque esta función la conocemos. Siempre que se desarrolla un algoritmo, conviene probarlo con alguna función que uno ya conozca para ver que el algoritmo está dando resultados adecuados, ¿no? Pero la idea es probar, ya una vez que esté calibrado, probado, digamos, con algunas funciones sencillas, pues usarlo ya en funciones más complicadas, ¿no? Ok, profe. Bueno, ¿algún comentario más que tengan allí? Nada. Bueno, ahora vamos a ver un poco el algoritmo. Bueno, para el algoritmo hay que decir algunas cosas. Para empezar, bueno, no sé si puedo hacer un poco más grande aquí. Déjenme ver si puedo hacer más grande. Ay, ¿cómo le hago para que sea más grande? Pues ahí está, sí. Y ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, en ese programa de Octave, mi sugerencia es siempre iniciar con estas dos instrucciones. La primera, la CLC. Bueno, una vez, cuando se tiene un cierto programa aquí
en Octave y uno ejecuta el programa. Digamos, hay una ventana que es la ventana del editor del código y hay una ventana de salidas, ¿no? Como en cualquier programa. Y si uno corrió previamente algún programa, pues queda el historial de la corrida anterior. Queda el historial tanto en la ventana de comandos, en la ventana de salidas, como en la parte de las variables también. En este programa de Octave, a diferencia de otro como el de como C bueno, como C prácticamente, es un lenguaje de alto nivel, es decir, que no hay que estar declarando a las variables. Ya de alguna forma el propio programa, sobre la marcha, se encarga de ir declarando las variables. Aunque el precio que hay que pagar es de que si uno ejecuta otra vez el código, pues las variables hay que como que limpiarlas o bueno, hay que hacer las cosas cuidadosamente, porque el historial de cada vez que se ejecute algún programa quedan tanto en las variables como pues, en la salida del programa. Entonces, lo que yo sugiero es limpiar primero el historial de salida, que es el CLC de clear. Ahí no me acuerdo qué más significa. El primero de ellos limpia el historial de la salida y el segundo limpia el historial de las variables. Entonces, yo sugiero hacer eso para pues, limpiar todo y que no haya conflicto al momento de volver a correr el programa. Luego, definí una función. Las funciones aquí en Octave se definen con esa sentencia. Es function z igual a f de xy y el nombre de la función, que es el que tengo allí. Bueno, es una función de dos variables. Y una vez que declaré a mi función, si tuviese otra función, pues simplemente cambiaría esta parte y ya, ¿no? Pero bueno. También, bueno, este código está hecho para una función de dos variables. Si la función tiene más de dos variables, quizás haya que hacer algunos ajustes. También le pedí el número de iteraciones. Definí la región de búsqueda. En la región de búsqueda le puse pues AX, BX, AY y BY. Son los nombres que le di a la región de búsqueda y eso lo puse en esta parte. Eso por supuesto uno lo puede cambiar cada vez que vaya ejecutando el código. Entonces definí la región de búsqueda y también definí una primera aproximación. Aquí le llamé la aproximación inicial, que son estas. Las coordenadas de la aproximación, yo dentro del código le llamé A y B. La coordenada A para la coordenada en X y B para la coordenada en Y. Y las definí como el punto medio de la región de búsqueda. La aproximación inicial la pueden tomar de otra forma, no tienen por qué tomarla así. Yo la definí como un caso especial como el punto medio de la región de búsqueda. Pero insisto, en realidad se puede tomar de alguna otra forma. Se pudo haber tomado también como simplemente AX y no sé, AX y ¿qué será? Y BY, por ejemplo, en una esquina o en otra, etcétera, ¿no? Ahí no importa mucho. Pero bueno, entonces definí una primera aproximación y luego ya comienzo a generar mis números aleatorios. O sea, ya que tengo la región de búsqueda, ya que tengo una primera aproximación, entonces comienzo ahora a generar los puntos aleatorios. Esta instrucción de rand, lo que hace es generar un número aleatorio entre 0 y 1. Es un número aleatorio entre 0 y 1 y es un número que es uniformemente distribuido. Es decir, cuando tenemos el segmento 0,1, lo que hace es nos da un número aleatorio que está uniformemente distribuido, o sea, no tiene ninguna media establecida o algo por el estilo. Se pueden construir también números aleatorios que sean normalmente distribuidos, como con la distribución normal. Y eso los agrupa, digamos, con media 0 y varianza creo que 1. No recuerdo bien. Nosotros en este curso no nos vamos a preocupar tanto por cómo generar los números aleatorios.
ya vamos a usar la instrucción del lenguaje que estemos utilizando, Octave o Python, no sé, o lo que quieran, para generar los números aleatorios. Aunque en los cursos de simulación que vienen en los semestres posteriores, allí desarrollarán algoritmos para generar números aleatorios, prácticamente. Entonces, en esta etapa nosotros vamos a asumir que ese problema está resuelto, que alguien ya lo resolvió, pero en los cursos de simulación verán técnicas para generar estos números aleatorios. Pero bueno, entonces este rand lo que hace es generarme los números aleatorios que yo quiero y qué coordenadas le voy a dar a mi punto aleatorio. Pues le voy a dar las siguientes coordenadas. Recuerden que tengo una región de búsqueda. Entonces tengo mi región de búsqueda, tengo las coordenadas AX, BX, AY y BY. Y lo que hago es, con mi número aleatorio, hago lo siguiente. Primero, fíjense, esa instrucción, defino la coordenada. Bueno, voy a poner aquí mi punto aleatorio, que sea el punto PX, PY. Y este número aleatorio lo meto en esta parte que está aquí. Recuerden que el rand es un número aleatorio que está entre ¿dónde? Está entre 0 y 1. Por ejemplo, si el número aleatorio toma el valor de 0, esta expresión AX más rand por B de X menos A de X se volvería ¿cuánto? Si el número aleatorio fuera 0, esa expresión se daría ¿cuánto? A X, exacto. Entonces, si el número aleatorio llega a ser 0, el valor de la coordenada en X sería AX. Si el número aleatorio llega a tomar el valor de 1, esta expresión se vuelve ¿cuánto? Se vuelve BX menos AX. ¿Se volvería cuánto? BX, exacto. Entonces, fíjense, el número aleatorio está entre 0 y 1. Cuando el número aleatorio es 0, si llega a ser el valor de 0, la coordenada X sería A de X. Es decir, se va al extremo izquierdo de la región de búsqueda. Si el número aleatorio llega a ser 1, se va al extremo derecho de la región de búsqueda, pero no se sale de la región de búsqueda, la coordenada X. O sea, lo peor que le puede pasar es que quede en AX o en BX, pero no se va a ir, no se va a salir de allí. Algo parecido hago para la coordenada en Y, que está allá abajo. Igual genero otro número aleatorio y lo que hago es que no se salga de mi región de búsqueda. Lo peor que le puede pasar es que quede en AY o que quede en BY. Por supuesto, los números aleatorios, me estoy yendo al caso extremo, ¿no? Que tomen valores de 0 y 1. En realidad toma un valor entre 0 y 1. Por lo tanto, en realidad la coordenada en X queda metida dentro de este segmento y la coordenada en Y queda metida dentro de este otro segmento. Entonces, con eso voy generando a mis números aleatorios. O mejor dicho, de esa manera, genero el número aleatorio entre 0 y 1 y mediante esta expresión algebraica, yo consigo que no se salgan de mi región de búsqueda. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces ya una vez que genero mi punto aleatorio, es el punto aleatorio es PX, PY. Bueno, ese punto aleatorio lo estoy metiendo dentro de un ciclo for y voy a hacer tantas iteraciones como el número n que haya definido previamente. O sea, que haga n iteraciones, ¿no? Y en cada iteración define un punto aleatorio. Ya que definió el punto aleatorio, le pido que haga la evaluación de la función en el punto aleatorio para que para fines de comparación. Esta parte, ahorita les digo que esta es la parte de la gráfica que les mostré de los puntitos. Esa incluso se podría quitar. La puse nada más para fines pedagógicos, para que vieran todos los puntitos, pero en realidad el algoritmo no la necesita. Una vez que tengo las coordenadas del punto aleatorio, entro dentro de un if y hago la comparación. Digo, a ver, si la evaluación de la función en el punto aleatorio es más pequeña que la evaluación de la función en mi aproximación inicial,
sea, si el punto aleatorio tiene una evaluación más pequeña que la aproximación inicial, entonces cambio a mi aproximación inicial. Digo, entonces que la nueva aproximación inicial sea pues, el punto aleatorio. Eso lo va a hacer si se cumple la condición. Si no se cumple la condición, entonces simplemente la ignora y la aproximación inicial pues sigue siendo la misma. Entonces, genera el número aleatorio, hace la evaluación, hace la comparación. Si la evaluación en el número aleatorio es más pequeña, entonces cambia a la primera aproximación. Si no, pues no la cambia, no entra dentro del if y pues sigue adelante. Y ya. Esta parte de la I la puse nada más para que me dijera lo que les mostré, en qué iteración encontró uno más pequeño. Pero dentro del código, pues la podemos quitar, o sea, no. Bueno, la dejo ahorita ahí. La voy a poner como un comentario. Los comentarios en Octave se pone un porcentaje y ya con eso. También este también lo voy a hacer comentario. Lo puse allí también por fines pedagógicos para que construyera la tabla que les mostré de todas las evaluaciones. Pero bueno, ese no, también lo puedo quitar. Es esta parte de la gráfica. Es la gráfica de los puntitos que teníamos. Es muy fácil hacer la gráfica con esa instrucción plot y las coordenadas del punto. Y le pido que las coordenadas del punto, en lugar de poner un puntito, que ponga un carácter especial, que ponga un asterisco. Le podemos pedir que ponga otro carácter especial, no importa. Es que luego si le pone nada más el puntito que trae por default, como que no se ve muy bien, por eso decidí ponerle eso. Y esta parte de hold on y hold off es porque para una instrucción del ciclo for, hace la gráfica de uno de los puntos aleatorios y continúa dentro del ciclo for. Luego regresa dentro del mismo ciclo for y le pedimos que grafique otro punto. Esa instrucción del hold on y hold off es para que la gráfica de ese punto la haga dentro de los mismos ejes coordenados de la gráfica anterior. Porque de lo contrario, lo que haría es n gráficas y cada gráfica tendría un solo punto. Pero como yo quiero que todos los puntos queden en una sola, por eso se logra con esa instrucción de hold on y hold off, para que la gráfica la haga en unos solos ejes coordenados. Es un detalle técnico. Aunque les digo que esta parte de la gráfica incluso la podríamos quitar y no pasaría nada, ¿no? Bueno, y me parece que ya se termina ahí el programa. ¿Cómo lo ven? Ya aquí cierro el if del que verifica y cierro el for. Y al final puse A y B nada más para que si ponemos a las variables así como las estoy poniendo allí, lo que hace el programa es mostrarme los valores de las variables. Entonces, después de torturar a la primera aproximación con el ciclo for y con el ciclo if, o con el if, pues ya le pido que me diga pues cómo quedaron las aproximaciones, ¿no? Y que me dé también la evaluación de la función en ese punto. Esa sería mi aproximación final. ¿Preguntas con el código? Buen profesor. No, profesor. Profe, Sí. sí, únicamente una duda de sintaxis. Si quisiéramos que no aparezcan los valores tal como aparecieron en el ejemplo y únicamente nos dé los últimos, ¿qué tendríamos que hacer? Pues creo que así como lo tengo allí, ya lograríamos lo que usted dice. A ver si le entendí. Digamos, dice, yo ya sé qué es lo que hace el código y no quiero ver todos los cálculos, ¿no? Yo quiero ver solo los resultados finales. Esa es su pregunta, ¿no? Sí, por favor. Bueno, para hacerlo, bueno, habría que quitar esta parte. La hice comentario para que no se vea, ¿no? Aunque formalmente habría que quitarla. Y ya. Otra cosa también importante del programa Octave es de que
después de cada instrucción, yo le voy poniendo un punto y coma. Si nosotros le quitamos el punto y coma, lo que hace el programa es mostrarme el valor de cada una de las iteraciones. Fíjense, lo voy a correr. Le voy a poner menos iteraciones para que no tarde tanto. Voy a poner nada más 100. Fíjense, le quité la coordenada, el punto y coma al punto aleatorio de la coordenada X. Lo voy a correr. Ahí va. Y no estoy inventando comandos. Y me está mostrando las coordenadas X, nada más. Al final me da la aproximación. Si quiero que no salga esta coordenada X, ¿qué es lo que hago? Pues en el programa le digo, pues esta coordenada X le pongo aquí un punto y coma, y lo único que va a hacer es que simplemente no lo va a mostrar en la ventana de salidas. Entonces lo voy a ejecutar otra vez el programa. Ahí va. Ahí está la salida. No me está mostrando nada. Sí está haciendo cosas. Y ahí ya terminó, ¿no? Esa era la pregunta que tenía. Sí, profe, gracias. Ok. Sí. Bueno, pues ahí está. Entonces, ya depende qué es lo que quieran hacer. Cuando uno está haciendo escribiendo el código, pues usualmente el código no sale bien a la primera vez que uno lo escribe, ¿no? No corre o hay algunos problemas. Entonces, esa idea de quitarle el punto y coma está bien, porque a veces es necesario estar viendo qué es lo que hace el programa, ¿no? Pero bueno, ya una vez que el programa funciona y corre apropiadamente, pues ya nos deshacemos de ese punto y coma y que nos dé nada más la salida. Bueno, ¿algún comentario adicional que tengan? ¿Nada? Bueno, pues vamos a ver el otro método. Ese fue el primer método, fue muy simple el algoritmo. Bueno, la idea es muy simple, generar números aleatorios dentro de una región de búsqueda y luego compararlos, simplemente las evaluaciones y ya, ¿no? Ese fue el más simple. Aunque debo confesar que no es un algoritmo así tan bueno, porque pues necesita la región de búsqueda y en la práctica pues a veces no tenemos la región de búsqueda, ¿no? Todo lo que dije está aquí, ahí está descrito en el libro. Es el método de los saltos aleatorios. Vamos a ver el método que sigue, que es el método de la caminata aleatoria, me llama él. Bueno, este método de la caminata aleatoria está también fácil de entender. Bueno, espero que logre transmitirles la idea del algoritmo. Yo creo que les voy a transmitir la idea del algoritmo y ustedes van a tratar de escribir el código. O lo podemos intentar, porque no me dio tiempo de escribir el código de este. Pero bueno, ahorita vemos. Entonces, fíjense. Nuevamente, pensemos que tengo una función. Vamos a pensar la que va de R2 hacia R, ¿no? Para poder hacer, para que sea un poco más simple de entenderlo. La idea se generaliza a Rn fácilmente, sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pensemos que el valor mínimo se encuentra en algún cierto punto que anda por aquí. Digamos, en algún punto X0, Y0. Pensemos que en ese valor es donde se alcanza el valor mínimo. ¿Qué es lo que va a proponer el método de las caminatas aleatorias? Bueno, el método de las caminatas aleatorias lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a iniciar también con una primera aproximación. Lo estoy trazando más o menos por acá, digamos. Trazamos una primera aproximación y va a ir como avanzando poco a poco. Primero va a ir construyendo, va a ir haciendo primero como pasos grandes y luego pasos como chiquitos, en el sentido de lo siguiente. Lo usual es, por ejemplo, construir pasos de tamaño 1. ¿Qué significa tomar un paso de tamaño 1? Bueno, pensemos que construimos hay una circunferencia de radio 1 y vamos a seleccionar un número un punto aleatorio sobre esta circunferencia. Pensemos que tomo este punto aleatorio.
¿cómo le llamo? Vamos a llamarle Z1. Entonces, genero un número aleatorio sobre esta circunferencia de un paso, digamos, de tamaño 1. Cuando digo paso, me refiero a un paso de distancia de la primera aproximación. Entonces, genero un número aleatorio, un punto aleatorio, perdón, y hago lo mismo. Hago la evaluación de la función en ese punto aleatorio versus la evaluación de la primera aproximación. Si mi punto aleatorio mejora la aproximación, entonces cambio a mi primera aproximación por ese punto. Si no la mejora, entonces pues ya desecho ese punto y busco a otro. Entonces, si ese punto no lo consiguió, como el valor mínimo lo estoy poniendo por acá, vamos a pensar que este punto aleatorio no funcionó, ¿no? Porque me estoy alejando del mínimo que a mí me interesa. Entonces, yo pensaría que no va a satisfacer el criterio. Entonces, si no lo satisface, genero otro vector, otro punto aleatorio. Puede ser que el otro punto aleatorio que encuentre tampoco lo consiga. Un Z2, un Z3, pero puede ser que en algún momento yo sí comience ya a acercarme. Digo, que encuentre un punto ZK y diga, este punto ZK, cuando hago la evaluación en ZK versus la evaluación en mi primera aproximación, sí logra mejorar. O sea, que toma un valor más pequeño. Así. Si logro encontrar un valor más pequeño, entonces cambio a mi primera aproximación y que ahora mi primera aproximación sea esta. Para no entrar dentro de un ciclo infinito, el algoritmo lo que dice es genere un cierto número de puntos aleatorios a una distancia de tamaño 1. Por ejemplo, n igual, no sé, a 100 o a 1000 o a lo que sea, ¿no? Dice, genere 1000 puntos aleatorios. Si en ninguno de ellos logra mejorar la primera aproximación, pues el algoritmo terminaría. Dice, si en 1000 puntos no logró mejorar, significa que su primera aproximación es tan buena que ya no va a poder mejorar nada. Pero si en alguno de ellos sí logra mejorarlo, entonces cambie su primera aproximación. Por ejemplo, que en el ZK lo consiga, digo, bueno, ahora mi primera aproximación va a ser este punto y repita todo el algoritmo. Y diga, bueno, pues ahora construyo otra circunferencia de radio 1, doy como otro paso de tamaño 1. Una vez que doy otro paso de tamaño 1, repito la misma idea. Digo, bueno, pues comienzo a generar puntos aleatorios, Z1, Z2, etcétera, hasta que yo consiga irme acercando al valor mínimo. Una vez que logre encontrar algún punto a una distancia de tamaño 1, pues vuelvo a construir. Digo, ya mejoré mi aproximación, entonces ahora doy otro paso. Doy otro paso. ¿Qué es lo que voy a conseguir? Se espera que el algoritmo pues vaya acercándome hacia quién. Me voy acercando hacia el valor mínimo. Me voy a acercar un poco más rápido. Vamos a pensar que ya llego a este punto. Fíjense, cuando llego a este punto, el valor mínimo puede ser que ya se encuentre tan cercano que si yo doy un paso de tamaño 1, ya no logre mejorar mi aproximación. Porque como los pasos que yo voy dando son de tamaño 1, pero ya quedé tan cerca de mi mínimo que al dar un paso de tamaño 1, lo único que consigo es alejarme, ya no me acerco porque el mínimo quedó adentro. Entonces, el algoritmo lo que dice es lo siguiente: cuando eso pase, cuando agote sus 1000 iteraciones, para no entrar dentro de un ciclo infinito, entonces, si no consiguió nada, disminuya su tamaño de paso. Diga, ya no dé pasos tan grandes, ya no dé pasos de tamaño 1 porque su mínimo ya está dentro de la región. Dé ahora pasos de tamaño, por ejemplo, 1/2. Si se inició con tamaños de paso 1, el algoritmo lo que sugiere es ir dividiendo a la mitad los pasos que se van dando. Entonces daría ahora pasos de tamaño 1/2, pensando que yo ya me voy acercando. Y fíjense, con pasos más pequeños, entonces puede ser que ya me vaya aproximando un poco mejor. Y repito, a partir de ese momento hay que repetir toda esta construcción. Cuando los pasos de tamaño 1/2 ya no logren mejorar la situación, entonces divida ahora o nuevamente a la mitad y comience a dar pasos más pequeños de tamaño 1/4. Doy pasos de tamaño 1/4,
luego de pasos de tamaño 1/8, etcétera, ¿no? En general, los tamaños de pasos son de la forma 1 entre 2 a la n. Y también se pone una tolerancia en las divisiones que vamos a hacer. Es decir, bueno, vamos a hacer hasta, no sé, hasta 20 divisiones, ¿no? Hasta 20 divisiones y ya terminamos, ¿no? Porque también depende el lenguaje que se esté utilizando, el código va a tener cierta precisión, ¿no? Entonces, a pesar de que vaya reduciendo mucho, quizás la precisión de la máquina ya no es suficiente y ya solamente tengo ruido por errores de redondeo. Pero bueno, ¿se entiende el algoritmo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pues entonces ya conforme Profe, nos vayamos solo al acercando, vamos iniciar, a... A ver, uno a la vez. A ver, Jacob. al iniciar también tenemos que delimitar una región No, cuadrada o igual es circular. no. De hecho, no hay ninguna región. Nosotros arrancamos con una primera aproximación, un punto AB, digamos. Y esto de las circunferencias, yo lo puse como para visualizar geométricamente qué es lo que está pasando, ¿no? Pero en la práctica, dentro del código, no hay ni una región de búsqueda, ni la circunferencia. Bueno, las circunferencias sí, con las ecuaciones habrá que irlas haciendo, pero no. Solamente un punto inicial y ya. Y el propio punto va como caminando. De hecho, por eso se llama el método de la caminata aleatoria, porque camina como aleatoriamente, primero con pasos grandes, como que se acerca lo más que puede, y luego da pasos más chiquitos y así, ¿no? No sé si eso responde a esa pregunta. Perfecto. Sí. Abel también iba a decir algo. ¿O no? No, era yo, profesor. Está bien. Bueno, le iba a preguntar que conforme nos vamos acercando, bueno, ya cuando llega a cierto punto, ya vamos a empezar a hacer el círculo más pequeño, ¿no? Si no mal entendí. Uh-huh. El algoritmo dice lo siguiente, dice, tome, por ejemplo, un cierto número dado de puntos aleatorios sobre la frontera del círculo. Dice, si hace 1000 iteraciones, un cierto número dado, ¿no? Si hace 1000 y no logró mejorar su aproximación, entonces significa que en realidad no está por acá, en realidad está por acá. Y ya no va a lograr mejorar la aproximación porque el mínimo está dentro del círculo. Entonces, para alcanzarlo, tiene que dar pasos más pequeños. Entonces, haga un cierto número dado. Si con esos no logra conseguir mejorar el algoritmo, entonces reduzca el radio a la mitad y dé pasos más pequeños. Entonces ya comenzamos a dar pasos más pequeños, de tamaño 1/2, y la misma idea, repita ahora 1000 puntos. Si después de 1000 puntos no logra mejorar, entonces vuelva a reducir el paso. Si sí mejora, pues construya otra circunferencia y repita el algoritmo. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, por favor. Ok. Es muy importante. Sí, diga. Este programa sería muy tardado, ¿no? Bueno, tardaría mucho el programa. No lo sé, pues depende el equipo de cómputo que tiene, ¿no? Bueno, dependería también de la aproximación que le des, ¿no? Porque, pues, no sé, imaginemos que tienes un punto en 0,0 y tú lo aproximas desde 1000, bueno, por así decirlo. Lo aproximas de 1000 como a 1000, pues entonces sí, para llegar, pues sí va a hacer muchas iteraciones, ¿no? Porque se va a ir acercando poco a poco, de uno Ajá. en uno. Sí. Sí, o sea, sí puede ser tarde. Es que depende, ¿no? Depende qué tan lejos estemos, depende de la primera aproximación, etcétera. Fabrizio va a decir algo. Profesor, es que nada más quería saber si las 1000 iteraciones son en cada paso. Sí, o sea, cuando tenemos un paso de tamaño C1 o lo que sea, son 1000 iteraciones como máximo, porque si no, corremos el riesgo de entrar como en un bucle o algo así, ¿no? Entonces dice, construya su circunferencia y vaya seleccionando un punto aleatorio y haga la prueba. Si no logra mejorar, tome otro. Si no logra mejorar, tome otro. Y así hasta 1000. Si después de 1000 ya no lo consigue, entonces reduzca el tamaño de paso a la mitad.
Y también hay un tamaño de paso mínimo, ¿sí? Porque tampoco lo puedo estar reduce, ¿no? Para evitar entrar dentro de estos ciclos. Gracias, profe. Ujú. Ok. Bueno, pues ahora hay que escribir el código. Vamos a ver si podemos escribirlo. De hecho, en el libro viene el pseudocódigo. A ver, dejen, quito esto. Más de ahí. Aquí está el pseudocódigo. De hecho, creo que lo que viene es el pseudocódigo. No describen Bueno, fíjense, en el libro, más o menos describen lo que yo dije. Lo hacen de esta manera, fíjense. Dice, tome un punto, la primera iteración, XY, y genere un nuevo punto de la forma XY más lambda veces UI. Como yo lo describí, lo inicié con lambda igual a 1, pero lambda es el tamaño de paso. Luego diga, construye el vector XY más lambda veces UI. UI es un vector unitario, es decir, de norma 1. Esta combinación de XY más lambda veces UI, esa suma vectorial, lo que hace es lo siguiente. Nos paramos en el punto XY y se fija en este vector aleatorio UI, que es de tamaño 1, y luego lo multiplica por lambda. Entonces, ese vector se encuentra precisamente en uno de radio ¿qué? De radio lambda. O sea, cuando UI es de norma 1, la norma de lambda veces UI es precisamente lambda. Es decir, si yo calculo la norma de lambda veces UI, esto sería lambda. Lambda es un escalar por la norma de UI, y como los estoy construyendo de norma 1, esto me da simplemente lambda. Es decir, es como una especie de radio de tamaño lambda. Entonces, ese nuevo vector aleatorio, XY más 1, es así como les dije, que se encuentra dentro de en la frontera de una circunferencia de radio lambda. Bueno, entonces dice, ¿cómo vamos a construir los puntos sobre la frontera de la circunferencia? Pues mediante esta combinación. Haga XY más lambda veces UI. Bueno, hasta ahí todo va bien. ¿Y cuál es el elemento aleatorio que tenemos que calcular? El elemento aleatorio que tenemos que calcular es al vector UI. Ese es el que tenemos que calcular. Debemos generar un vector aleatorio de norma 1 para ir construyendo esta suma vectorial. Y bueno, ahí empieza el pseudocódigo. Dice, inicie con un punto inicial x1, con una longitud de paso suficientemente grande, lambda. La sugerencia es tomar lambda igual a 1, aunque se pueden tomar más grandes. Luego defina algunos elementos de control para no entrar dentro de un ciclo infinito. Defina una longitud de paso permitida. La longitud de paso es lo que les había dicho, que iniciamos con pasos de tamaño 1, luego de tamaño 1/2, luego de tamaño 1/4, etcétera, ¿no? Y no vamos a permitir que sean más pequeños que algún cierto parámetro de control. O sea, cuando las divisiones de los pasos sea más pequeña que este épsilon preestablecido, pues que el algoritmo se detenga para no entrar dentro de estos ciclos. Y también define un número de iteraciones máxima, que lo que hace es tener la circunferencia, y cuando va eligiendo estos puntos XY sobre la circunferencia de radio lambda en este caso, pues que construya a lo más n mayúscula puntos. Bueno, entonces el punto 1 es definir simplemente los parámetros que van a detener al programa. Luego, ¿qué otra cosa hace? Bueno, pues hace la evaluación de la función en X1.
y comienza con las iteraciones. No sé si leer el pseudocódigo o lo vamos escribiendo mejor directamente. Coven, ¿qué prefieren? Mejor lo vamos escribiendo, ¿no? ¿Lo vamos Yo escribiendo? lo mando, sí. Pues vamos escribiéndolo, ¿no? Vamos escribiéndolo. Nada más hay una cosa. Bueno, sí, vamos escribiendo. Y no creo que lo terminemos hoy, porque Creo que este método presentaría el mismo problema de si buscamos, mejor dicho, si elegimos un punto inicial que está cerca de un mínimo que no es el mínimo global, entonces nos daría realmente un mínimo que no es el que ajá, estamos sí, buscando. sí. Pudiera quedar como atrapado, ¿no? En un mínimo local, que no es necesariamente el mínimo global. Sí, sí pudiera llegar a ocurrir eso. Si el tamaño de paso no es como que lo suficientemente grande para que se salga de estas, para que no lo atrape, ¿no? El mínimo. Sí, sí pudiera ocurrir eso. Ujú. Pero bueno, a ver, vamos a hacer el programa entonces. ¿Dónde estoy? Espérenme. Es que en Zoom se ponen cosas. Ya salió esa cosa. Espérenme. Ahí está aquí. Bueno, pues ahí está. Voy a copiar esto porque eso me va a servir. Y archivo. Voy a hacer un nuevo script o un nuevo programa. Me voy a esa parte de. Bueno, pues ahí lo están viendo, ¿no? Pero aquí, archivo. Y le digo que quiero un nuevo guión o script. Y ya, ahí me puso sin nombre. Ahorita le ponemos nombre. Bueno, la parte inicial del código creo que es parecida, entonces lo copié y pegué del programa anterior para no estar escribiendo tanto. Lo voy a hacer más grande. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Luego hay que definir la primera aproximación. Entonces vamos a la primera aproximación, ¿no? ¿Cómo le llamamos a la primera aproximación? Creo que en el programa anterior le había llamado A y B, ¿no? Entonces vamos a ponerle A, que sea el, no sé, el 1, 1. Ahí está. Bueno. Aquí la primera aproximación en realidad la estoy dando arbitrariamente, si se dan cuenta. Pero bueno. Luego, ¿qué más hacemos? Definimos el tamaño de paso. En el libro le llaman lambda. Bueno, vamos a llamarle lambda también, ¿no? Lambda, que sea igual a 1. Este es mi tamaño de paso. También hay que definir el número de iteraciones, el n mayúscula, que es el número de puntos que puedo llegar a tomar sobre la frontera de la circunferencia. ¿Qué valor sugieren tomar ahí ahorita? Pues cualquiera, ¿no? No sé, 100. Total, ese lo podemos cambiar, ¿no? Luego, la tolerancia de los pasos. Por ejemplo, que los radios los reduzca no más allá de, ¿qué será? 0.01. Nuevamente, estos parámetros, por el momento, yo los estoy dando arbitrariamente. ¿Sí? Aunque ya, una vez que quede el programa hecho, pues los podremos ir ajustando. Bueno, y luego, ¿qué más? Luego tengo que ir definiendo mis vectores aleatorios. Estos vectores aleatorios, ¿cómo los voy a construir? Fíjense, este valor de px, no, perdón, bueno, sí, px y py van a ser eran los puntos aleatorios que los generábamos ¿con quién se acuerdan? Con el comando de rand. Rand, que era un vector aleatorio entre 0 y 1. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a iniciar con el punto A, B, y yo voy a construir primero un vector aleatorio, el que sea,
que sea, déjenme pensar. mm, 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 mm. Es que estoy pensando que mm, si le pongo rand y rand, así. Fíjense, si construyes ese vector aleatorio rand, bueno, igual les aclaro un poco qué es lo que estoy pensando, ¿no? Porque si no, no van a entender. Lo que quiero es encontrar un vector aleatorio U, pero que sea un vector aleatorio de norma 1. Eso es lo que yo necesito. Con el comando, este vector aleatorio U, pues tiene algunas coordenadas, digamos, una coordenada UX y una coordenada UY. Pero el comando, si le pongo simplemente rand, así, un rand y un rand para que me dé un número aleatorio, el vector que va a aparecer no necesariamente va a tener norma 1. ¿Están de acuerdo? Y además, si lo pongo de esa manera, el vector U como que lo estaría obligando a que tuviera solamente coordenadas positivas. Entonces, podría crecer, digamos, solamente hacia esa región y podría llegar a perder estas regiones. Entonces, lo que necesito es en realidad un vector de norma 1, que las coordenadas no necesariamente sean positivas, para que no camine únicamente hacia acá, sino que le permita ir hacia todos lados. Entonces, en realidad necesito números aleatorios que se encuentren entre -1 y 1. Necesito coordenadas así, que cambien entre -1 y 1 para que el vector pueda desplazarse libremente hacia donde él quiera. Así. Pero con el comando run, el problema es de que los vectores que pueda llegar a crear no necesariamente van a tener norma 1. Entonces vamos a tener que construir al vector aleatorio, primero que camine hacia cualquier dirección o que apunte hacia cualquier dirección, y luego lo vamos a tener que normalizar para que esté Profesor, entre en... Sí, podemos diga. utilizar a lo mejor el -1 a la n con el n que metamos en un for y a lo mejor ese ya lo va a ir cambiando. Bueno, -1 a la n por el rand. Entonces el -1 lo va a ir pues poniendo como 1, -1, 1, -1 y el rand va a ir de 0 a 1. Entonces así ya podríamos tener varias Ok. direcciones. Esa es una forma. Sí, esa está interesante. Pero pues, hay otra forma en la que es hacer esta combinación. Es hacer la combinación -1, o bueno, les digo mejor, cuando tenemos dos valores, A y B, nosotros podemos formar esta combinación que es A más T veces B menos A. Esa combinación. Es una combinación convexa de estos dos valores. Cuando T es, por ejemplo, 0, esa combinación se vuelve A. Y cuando T es igual a 1, esa combinación se vuelve B. Entonces, esta combinación convexa parametriza a todos los valores que estén entre A y B, con T cambiando entre 0 y 1. Si yo quiero vectores entre -1 y 1, pues simplemente tomo el caso particular en el que A sea -1 y B sea 1. Y esta combinación convexa toma la forma siguiente, que daría -1 más T veces 1 menos -1. Es decir, -1 más 2T. Y fíjense que cuando T es igual a 0, esta combinación se vuelve ¿cuánto? Se vuelve pues -1. Y cuando T es igual a 1, esa combinación se vuelve 1. Es decir, esta combinación me da valores entre -1 y 1. Claro, con el parámetro T entre 0 y 1. Entonces, en lugar de T, voy a usar ¿a quién? Voy a usar al rand. Porque rand
me produce un vector, un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces, esta combinación me va a generar un valor aleatorio entre -1 y 1. Y esa es la que yo necesito. Entonces, voy a borrar todo y voy a definir estas coordenadas. Voy a definir las coordenadas, primero ux, que sea -1 más 2 por rand. Ahí está, ¿no? Es ese valor que está allí, esa ux que acabo de definir, sería un valor aleatorio entre -1 y 1. Y voy a definir otra uy que sea -1 más 2 veces por rand. Ahí está. Así de esta manera. El problema de este vector que yo voy a formar, este ux, uy, el problema es que no necesariamente va a tener norma 1. Y yo quiero que tenga norma 1. Entonces, ¿cómo se logra que tenga norma 1? Pues hay que normalizar al vector. ¿Cómo se normaliza un vector? ¿Recuerdan cómo se normaliza? Los dividimos por su norma. Dividiendo entre su norma. Sí, sí. Entonces, defino la norma, que la norma es la raíz de las componentes al cuadrado. Así. Defino la norma de esa manera. Y defino, lo normalizo. Es decir, tomo a las componentes y las divido entre la norma. Uy igual a uy entre la norma. Ya casi se acaba el tiempo, pero ya tendría ese vector y ahora defino el punto aleatorio sobre la circunferencia. Sería igual a ¿quién? Sería a mi primera aproximación, que era el punto A, B. Entonces va a ser A más lambda por ux. Así. Coma PY igual a B más lambda por UY. Ahí está. Listo. Entonces, lo que está pasando allí es que tomé el punto A, B, construí un vector de norma 1, este vector U, y apareció un punto con coordenadas PX, PY. Ese punto con coordenadas PX, PY es este. Y ahora lo único que debería de hacer es que haga la evaluación. Aquí meter una especie de if que diga si la función evaluada en px, py es más pequeña que la evaluación de la función en a, b, entonces que cambie a la primera aproximación con px y a b con py. Ahí. Listo. Y todo esto hay que meterlo dentro de un ciclo for. Bueno, el tiempo ya no me va a dar, pero preguntas, comentarios con lo que llevamos del algoritmo. En este caso podría omitirse el paso de ux igual a -1 más 2 y simplemente poner ux igual a un rand cualquiera porque al final lo estamos normalizando. Lo que pasa es de que si le damos este comando rand está entre 0 y 1. Entonces, el vector unitario que va a construir son coordenadas entre 0 y 1. Es decir, son siempre positivas. ¿Y eso qué significa? Que los vectores, como las coordenadas son siempre positivas, los vectores u, que si solamente le ponemos rand, los vectores u serían nada más hacia acá. Entonces, cuando tomamos la primera aproximación, el AB, el punto aleatorio que podemos seleccionar
no le estaríamos permitiendo desplazarse en toda la circunferencia, sino solamente en esta dirección. Y puede ser, y eso es malo, porque si el mínimo está de este lado, pues caminando hacia acá no vamos a conseguir nada. Necesitamos que las coordenadas o X o Y sean tanto positivas como negativas, o sea, todas las combinaciones posibles, para lograr que los puntos aleatorios se distribuyan sobre toda la circunferencia. No sé si... Gracias, profe. Sí. Bueno, ese es un detalle técnico, ¿no? Porque por la forma de que está nuestro RAND. Si nuestro RAND estuviera entre -1 y 1, pues no habría que hacer todos esos malabares. Pero como está entre 0 y 1, pues sí hay que hacerlos. Bueno, traten de escribir el código. Sé que no es fácil. El algoritmo, a pesar de que la idea es como sencilla, luego implementar el código puede tener algunos detalles. Pero traten de hacer el código. Ya yo escribo el código también y se los comparto. Igual y con estos primeros códigos, yo también les voy ayudando, aunque la idea es que en algún momento ya ustedes hagan sus propios códigos, ¿no? Eso es lo que yo esperaría. Pero bueno, en estos primeros, pues yo también voy haciéndolos, los vamos haciendo ahí simultáneamente y vamos avanzando, ¿no? Y apóyense también en el libro. Les iba a decir que encontré unas notas del libro en español. Entonces les voy a compartir allí por Classroom. Las notas, no sé si las voy a compartir, pero les paso el link ahí por Classroom para que tengan también no son las notas de todo el libro, son las notas de este algoritmo en especial. Entonces, para que lo chequen y eso yo creo que les va a ayudar. Las notas son de un Premio Nacional de Ciencias que habla sobre este algoritmo. Entonces, yo creo que tiene validez las notas. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No, maestro. Bueno, Perfecto. entonces, ¿Vamos a terminar nosotros este código para la próxima clase o lo terminamos juntos en la próxima? pues traten de terminarlo y de cualquier forma yo también lo escribo y ya lo traigo hecho para poder ir avanzando, ¿no? Más rápidamente. Gracias, Pero, profesor. bueno, pues entonces, pues cuídense y